Hola, ¿escuchaste hablar de Guayá? Es una técnica milenaria china. Y en estos videos te voy a mostrar para qué sirve, cómo te puede ayudar a vos y cuáles son las principales características de esta técnica y los principales beneficios. Te voy a dejar más info en la descripción del video, pero no te pierdas los videos que vienen hasta el final. Bueno, vamos a mostrar cómo trabajar con esta técnica de Guayá. Hay gente que usa aceite con esta técnica, hay gente que no usa aceite. Como es una primera aplicación, a mí me gusta pasar un poco de aceite para que la fricción de la piedra no sea tan fuerte. Entonces voy a distribuir apenas un poquito de aceite. Sería cualquier blend de aceite que usen como aceite relajante. La aplicación de Guayá depende de qué meridiano querramos estimular. Entonces vamos a tener en cuenta el recorrido de esos meridianos. Y también hay aplicaciones específicas que son para prevenir estrías y celulitis que se hacen más en la zona de glúteos y cintura. Una vez que distribuimos bien el aceite, de paso vamos haciendo un pequeño amasamiento para soltar la espalda, vamos a empezar a trabajar. Ya tengo la piedrita de Guayá, la voy a apoyar sobre el cuerpo para que tome temperatura. Lo más cómodo es estar de lado para trabajar, de uno de los dos lados de la camilla y trabajar el lado opuesto. Por una cuestión de cámara yo voy a estar desde el cabezal, pero el trabajo sería el mismo si estaría de costado. Entonces vamos a empezar primero con la parte de omóplatos, cuidando de no pegar en el omóplato, que es una zona donde el hueso está muy cerca de la piel, y no pasar sobre la columna. Vamos a abarcar este sector y este sector. La piedra tiene una forma irregular que es según el lugar donde voy a trabajar, según el tamaño del cuerpo, puedo ir eligiendo una parte o la otra. En este caso voy a trabajar con la parte que tiene menos curvatura y se empieza haciendo una simple frotación, primero suave y después voy a aumentar la velocidad. Esto va estimulando los sensores que están en la piel y el meridiano. A nivel físico lo que va produciendo es una hiperemia, o sea, se pone coloradito. Y a nivel energético empieza a haber una sobrecarga de ese meridiano que hace que empiece a trabajar viendo qué es lo que está pasando, por qué me entra tanta energía por ahí. Cada uno de estos meridianos y cada una de estas zonas de trabajo está asociada con ciertos malestares o patologías, resfríos, dolores de cabeza, estreñimiento. Una vez que hice una pasada suave, hago una pasada un poquito más intensa. Ahí empieza a aparecer la hiperemia. Hay gente que llega a que esté muy colorado. A mí me gusta en la primera sesión hacer una pasada suave para ver cómo reacciona después de 24 horas. Y voy a trabajar del otro lado. Si queda alguna marca, generalmente se va dentro de los 3-4 días. Una vez que calenté, uso la otra parte que es un poquito más puntual. Y disperso. Para trabajar la zona lumbar, vamos a trabajar entonces, dijimos, de adentro hacia afuera. Cuidando de no impactar en el hueso de la cadera.
Y yo cuando veo que empieza a tomar coloración, ya para primera sesión, ahí lo dejaría, ¿sí? Vamos para el otro lado, repetimos lo mismo. Estoy evitando la zona del tatuaje para no lastimar la piel en esa zona, que puede estar más sensible. Ahí empezó a aparecer. Ahí dejaría, ya hay coloración rojiza de los dos lados. Puedo cerrar con una pasada de un vaciaje. Llevo y traigo. Y me preparo para ir a trabajar más cintura y glúteos.